Este podcast no busca sustituir la terapia, aunque a veces ayude a sentirse acompañado. No somos psicólogos, somos dos personas normales compartiendo experiencias, opiniones y lo que la vida nos ha ido enseñando, a veces a las malas. Si sientes que necesitas ayuda, comunícate con profesionales de la salud mental. Hola gente, bienvenidos. Mi nombre es Ernei, yo soy de la generación Z. Mi nombre es Mari, yo soy millennial. Y bienvenidos a su nuevo podcast favorito de la M a la Z. Hoy venimos con un tema muy interesante, hardcore podríamos decir, que son las creencias limitantes. ¿Qué son las creencias limitantes según Internet? Fuente muy confiable. Según ChatGPT. Sí. Ok, según ChatGPT, dice que las creencias limitantes son convicciones falsas o distorsionadas sobre uno mismo, los demás o el mundo, aceptadas como verdades absolutas, que frenan el crecimiento personal, generan autosabotaje y bloquean el potencial. Frecuentemente formadas en la infancia o por experiencias previas, estas barreras mentales condicionan comportamientos, decisiones y emociones como el miedo o la inseguridad. Ok, ahí con eso, ¿usted cree que sí bloquean? O sea, que una creencia limitante sí te pueda llegar a bloquear. Total y absolutamente segura. ¿Por qué? Empecemos porque yo soy coach. Entonces, obviamente, como con la parte del coaching, ¿verdad? Nosotros trabajamos mucho sobre creencias limitantes. Y esto tiene que ver porque a veces inconscientemente, vamos a ver, la mayoría de pensamientos que uno tiene son inconscientes, no son conscientes. Y uno le encanta pensar que sus decisiones de vida son conscientes, pero no son así. Entonces, como son inconscientes, las creencias limitantes tienen mucho que ver, las condicionan mucho. Entonces, por ejemplo, si usted toda la vida creció creyendo que usted no tiene capacidad para dibujar, usted va a decir, es que yo no soy buen dibujante. Y tal vez es solamente una creencia que usted tiene. Entonces, sí condiciona el comportamiento de las personas. Pues sí, pero como dice el texto, normalmente son falsas. Son falsas, pero su cerebro no lo sabe. Ahí es a donde está el tema. O sea, su cerebro lo toma como creencias reales. Es un sesgo, es un sesgo cognitivo, pero su cerebro cree que son reales. Lo que pasa es que sí, mayoritariamente esas creencias son falsas, pero sí limitan realmente porque su cerebro no sabe que no son reales. Eso sí lo había escuchado, de hecho, que el cerebro normalmente no diferencia lo que es una mentira a una realidad, sino que nada más lee palabras como tal. O sea, si yo le digo que estoy gordo, que pese 20 kilos, mi cerebro va a decir, estoy gordo, y así me Exactamente. veo. Que Exactamente. puede ser lo que pasa tal vez con las personas que tienen bulimia, que es lo que dicen, que se ven en un espejo y se ven gordas, pero están flacas. Entonces, Es que las creencias limitantes son parte del discurso interno que nosotros nos damos y el discurso interno es cómo nosotros nos hablamos. Entonces hay un montón de cosas que nosotros traemos muchas desde la infancia, que vienen desde ahí y que creemos y tomamos como verdades y el cerebro asume como verdades. Entonces, pero no precisamente van a ser reales. Un ejemplo que el cerebro no distingue realidad de fantasía es una pesadilla. O sea, usted tiene una pesadilla, usted se despierta, a veces está sudando frío, tiene el corazón a teja, siente que se va a morir, pero en realidad no está en peligro. Lo que pasa es que el cerebro piensa que sí. Entonces desata o todo el sistema de alarmas y de señales en el cuerpo, pero en realidad no está pasando. O sea, él no tiene esa capacidad de distinguir realidad de fantasía. Por eso es tan importante cómo no se habla. Y cómo no se habla es parte a veces de las creencias, esas limitantes que uno tiene. como vemos, siempre las creencias limitantes están en nuestra vida diaria, en cualquier ámbito. Puede que algunas sean inculcadas, puede que unas sean aprendidas en el camino, pero yo creo que todas las personas lo tienen en diferentes ámbitos. Sí. Algunas en mayores grados, porque sí conozco gente que tiene su creencia y esa misma creencia te bloquea por completo, como conozco gente que también tiene creencias, pero les vale, igual lo hacen. O sea, vamos a ver, existen dos tipos de creencias, está la creencia limitante y está la creencia potenciadora. Entonces está la creencia, por eso es el refrán que dice, si crees que puedes,
tienes razón. Si crees que no puedes, tienes razón. Porque la creencia limitante es eso que yo creo sobre mí, que va a hacer que yo no haga algo porque creo que no puedo. Por ejemplo, una mía, yo siempre he dicho, yo no soy buena en los deportes. Eso es una creencia limitante. ¿Y cuántos deportes he practicado? Ninguno. Ah, no, pues sí, ahí practicaba un montón. Entonces, ¿cómo sé que no soy buena en los deportes si no lo he hecho? O sea, es una creencia limitante. ¿De dónde viene? Bueno, probablemente yo pensando de dónde viene, Trauma de infancia, educación física en la no, escuela. sí, pero viene de que yo tengo TDAH. Entonces, las personas con TDAH nos cuesta la coordinación. Entonces, por ejemplo, cosas de deportes con balones. Uno se lo tira y uno le cuesta agarrarlo. Entonces ahí uno va asumiendo, no soy buena en deportes. Pero no precisamente es verdad que no sea buena, solamente que tal vez me requiera un poco más de esfuerzo del que le requiera a las otras personas para poder tener esa coordinación que otros tienen natural. Entonces es una creencia limitante. Una creencia potenciadora es como cuando usted está chiquito y le dicen, ay, es que usted puede, sí, es que usted todo lo puede, todo lo que usted intente lo va a lograr. Es nada más que, y eso lo potencia porque usted crece creyendo que de verdad usted todo lo que quiera lo va a lograr. Entonces, ese es otro tipo de creencia. Y existen las dos en el cerebro. Esa cual hace caso uno. Y a veces lo fregado de esto es que mucha gente no sabe las creencias limitantes que tiene. O sea, nada más toma lo que cree como una verdad y no sabe que es una creencia limitante. Por ejemplo, la gente que crecimos con limitaciones económicas, me incluyo, tenemos siempre problemas con temas de plata. O sea, tenemos creencias limitantes alrededor de la plata, como que ahorita tenemos y la cuidamos porque pues, se nos va a gastar, no vamos a tener más. Eso es una creencia limitante, porque si llegamos a tener, ¿por qué no vamos a tener más? Pero uno Sí. a veces no se da cuenta que tiene esos comportamientos. Pongo uno muy básico. Se compra uno un perfume carísimo y viene aquí como, solo para cuando se muere el obispo, y no lo usa. O sea, y uno cree que lo ve natural, pero en el fondo, detrás de esa acción, hay una creencia limitante de no va a haber más. Entonces, esto lo tengo que rendir, porque ya no va a haber más. Entonces, y puede haber otra creencia de, puches, es que esto lo tengo que usar solo poquito en eventos especiales o cosas así. La vida todos los días es un evento especial. O sea, usted no sabe si va a morir mañana y le que voy a ir perfume para que alguien más lo use. Pero a eso es a lo que voy. Hay cosas que sí sabemos que existen, otras que no. Y es fregado, porque si usted no tiene conciencia de sus creencias limitantes, ¿cómo las trabaja? Entrando igual en, ahora que ya vamos como por campos, ahorita lo que decías del dinero. Yo siempre tuve una creencia limitante, tal vez analizándola, inculcada tal vez como de la infancia, pero no en mi caso, sino lo que veían en las novelas. Yo creía que la gente con dinero era... Es que digo novelas, entonces pensé en las narconovelas. Más o menos va por ahí, de hecho, Ok. porque yo pensaba que la gente con plata era mala, era superficial o era materialista, No, pero es Dios, porque... dame dinero y te prometo que te voy a probar que no es así. No, no le des dinero, mejor me lo das a mí. No, él sí sería así. No, yo ya soy así, no se preocupe. Sí, por eso no le da. Pero bueno, sí. Pero sí, digamos, volviendo al tema, yo creía que la gente con plata era superficial o era materialista, que se volvían malas, porque normalmente en las novelas, de ahí, la que tenía plata era o la villana, o era narco, o un sicario, pero digamos, aunque fueran líderes de corporaciones, los CEO Sí, eran malos. eran malos, eran malas personas por lo mismo, porque sabían que con la plata podían comprar cualquier cosa, podían comprar a la gente para que hiciera lo que les diera la gana. Entonces, creo que de ahí viene esa creencia, que ya no la creo, pero y me daba la impresión de que el dinero te vuelve malo hasta cierto punto. Dependiendo de la cantidad de dinero que vos tuvieras, era el nivel de manipulación que pudieras llegar a tener. Mm, Yo creo que, pues es que depende. Yo creo que no es el dinero en sí, es el poder. Y el poder a cualquier persona sí hay que saber manejar porque hay que corromperlos. Entonces el poder, pero el dinero da poder.
ahí hay un tema. Entonces sí, crece uno viendo muchas cosas. Y también yo creo que algunas, bueno, no sé en su caso, pero yo alguna vez llegué a escuchar como que la gente de plata era mala, como que la gente de plata discriminaba, la gente de plata esto, la gente de plata del otro. Entonces uno sí, sí crece como con esa creencia de que tener dinero es malo. Luego se hace adulto y se da cuenta que ocupa el dinero para absolutamente todo. Y se vuelve mal. No, mentira. No, no porque no tiene, no porque no tiene, Qué pero triste no, ya vida. uno entiende que el dinero es una herramienta. Ahora, yo sí creo potencialmente, y han habido casos, digamos, de personas que llegan a tener dinero y, como digo, como el dinero da poder, eso los hace convertirse tal vez no en los mejores seres humanos, pero yo creo que eso ya tiene más que ver con el esquema de valores que con las creencias en sí. O sea, tiene más que ver con cómo yo soy como persona, cómo me criaron, cómo me educaron, cuál es mi esquema de valores en la vida, que yo pensar ya que el dinero per se es malo. Pero sí hay siempre creencias limitantes alrededor del dinero, o el hecho de pensar de yo nunca voy a llegar a tener dinero, o tanto dinero. Eso yo creo que lo pensamos la mayoría de mortales. Pero una vez escuché una frase que me hizo así como la jupa, que me dijo, pues que lo único que sobra en este mundo es plata mal distribuidas, pero lo único que sobra en este mundo, hay plata, o sea, todavía si estuviéramos hablando como de agua, que es un recurso limitado, que no se puede generar más, entonces ahí uno dice, uy, sí, pero plata usted siempre puede generar más, de alguna manera. Entonces, pero sí hay muchísimas creencias limitantes alrededor de la plata. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver, va mucho en el enfoque del podcast, de las generaciones. Hay generaciones que tienen más relaciones, o sea, que cada generación tiene una relación diferente con el dinero. Pero entonces, digamos, ahí lo que está diciendo tal vez, a mi interpretación, es que el dinero no te vuelve malo, sino que nada más deja ver lo que siempre fuiste. Sí. O sea, yo puedo ser un limpio y ser malo, pero como no tengo la plata, entonces no lo puedo Hay gente que se mostrar. ha pegado a la lotería y ese dinero le ayuda y ayuda a su familia y se construyen negocios y se hacen súper exitosos y apoyan causas sociales y no sé qué. Hay gente que ha ganado dinero y va y se lo malgasta y o sea, es la misma circunstancia pero en manos diferentes. Ahí con el dinero. Tenemos una creencia del montón que hay con el dinero. Ahora me gustaría ver una creencia limitante en el amor. Y aquí quiero empezar con una creencia limitante que desde muy pequeño lo tuve porque toda mi vida yo he tenido este tipo de cuerpo, digamos. eh, no digamos gordo porque nunca he sido gordo, pero sí he tenido como la pancita, el mongondo. Entonces, Rellenito, rellenito. exacto, lleno de amor, dirían por ahí. Bueno, No es gordura, es pelo. ellos sí. No, crean, es gordura. Ya el veterinario se lo dijo 50.000 veces y ella dice que es pelo. Están empezando mal. No. Eh, la creencia limitante que tenía era que el amor a los gordos no era real, era interés. O algo más ¿Sabes? que no fuera real. Como que, no sabe, pertenecer. Como que entonces, como usted dice que usted es rellenito, Ujú. entonces que si alguien se fijaba en usted, era por interés. Ajá. Ok. ¿A dónde voy con esto? Cuando estaba montando, de hecho, el tema de hoy, se me vino a la mente una historia que pasó hace como unos 5, 6 años, tal vez menos. Las personas que me conocen sabrán de quién estoy hablando. No voy a decir nombres, pero sabrán de quién estoy hablando. En un antiguo trabajo que yo tuve, yo todos los días comía con una misma persona. No sé quién es. No, no es lo que está pensando. No sé. No. Bueno, siga. Yo comía todos los días exactamente con una misma persona. Ella era muy gordita, pero digamos, ya la Entonces no parte, sé quién es. por eso le estoy diciendo que no es lo que está pensando. Ok, ok. Ella era muy gordita, llegando a un punto ya de obesidad. O sea, Mm. ella era mamá soltera, digo que era porque ya descansa en paz. Eh, ella era mamá soltera, tenía, el chiquito tenía como 5 o 6 años en ese entonces. El puesto de ella no era de los más altos que digamos en la empresa, pero ella llegaba y me contaba de que estaba conociendo a alguien que era un guarda de seguridad. Lo conoció por medio de redes sociales, Facebook o
Sí, era una señora. Entonces, pues, lo más probable es que sí fuera Facebook. O sea, si usted utiliza Facebook, es una señora. Que Z usa Facebook ahora que no sea para ver memes. Ok. Y a veces. Porque igual para eso ya está TikTok. Señora de Hi-Fi. Yo tuve hi-fi y qué. No, yo no estoy diciendo nada. Para usted Hi-Fi fue una red social, para mí fue un programa de televisión. Usted no sabe lo interesante que era hi-fi. Los que tuvimos y sabemos a qué nos referimos. Gracias a Dios existen cosas mejores hoy en día. Pero bueno, volviendo a la historia, ella conoció al guardia de seguridad por medio de redes sociales y todo el tema. Y yo la molestaba diariamente cuando ella me contaba de que, ay, es que me escribió, ay, es que vino hoy al trabajo a dejarme una mañana, y vino y me dejó una flor, y vino y me dejó tal cosa. Y yo la molestaba diciéndole que ahorita la engañaban, que ahorita la dejaban. Cuando realmente en ese entonces, en ese momento, todavía no eran pareja. Qué infeliz. Obvio, era divertido molestarte. Y mucha gente me lo decía, de hecho, porque me decían que era muy cruel, pero Sí. yo creo que era como esta misma creencia de que no era Que como ella cierto. era gordita, entonces no era cierto que la querían. Exacto. Después, cuando conocí a la persona con la que estaba conociendo, Ajá. me di cuenta que él también era gordo. Entonces, amarré el tema. Ah, usted dijo, como los dos son gordos, entonces por eso se quieren. Exacto. Al final todo fue mentira, fue un amor muy bonito, de hecho se terminaron casando, ahorita tienen un hijo, tiene como 2 añitos el chiquito. Como digo, lastimosamente ya está llamado, Pero, pero ve, ahí hay una creencia limitante. Y es en relación al merecimiento. Entonces, si yo soy gordito, no merezco amor. Y lo entiendo. Lo entiendo porque, digamos, tal vez yo ahorita pues sí, uno tiene sus llantitas, ¿verdad? Pero yo llegué a ser muy gordita hace unos años. Y tenía la misma creencia, como que yo sentía como tenía unos kilos de más, entonces nadie me iba a querer, nadie me iba a ver, o sea, no me iban a volver a ver, etcétera, y como que sentía que tenía que esforzarme más. Pero, y yo creo que eso sí tiene mucho que ver con que a lo largo de los años a las personas nos han como querido dar valor a través de qué tan atractivos somos. Y siempre se ha pensado pues que el sobrepeso no es atractivo. Entonces, creo que es una creencia, sí es una creencia limitante, definitivamente, pero es una creencia limitante que muy colectiva, por así decirlo, que tenemos muchísimas personas. entonces no sería una creencia, sería una realidad. No, no es una realidad, porque el peso no determina qué tanto te quieren. No, Ay, pero sí, ay, sí te da como un contra tal vez al iniciar una te da un relación. contra porque vos lo crees, pero no es así. Pero O sea, entonces yo no caemos conozco, en creencias, sino que sí yo es una realidad. no es una realidad porque yo conozco chavalas gorditas que pesan tal vez más que yo y que son muchísimo más felices, las aman, las quieren, todo, tienen una super pareja y etcétera y realmente los quieren. Entonces esa creencia de creer que valga la redundancia, que un gordito no merece amor, no es así, o sea, o que solamente los quieren por interés, no es real. O sea, hay muchísimos millones de personas gorditas que tienen relaciones súper estables, súper bonitas, y todo, y no siempre como su historia, de un gordito con un gordito, sino de un gordito con un flaco, un gordito con una flaca, o sea, etcétera. Eso no tiene nada que ver. El gordo tiene dinero. No, no tiene nada que ver con eso, tiene más, yo he ido entendiendo ya con los años que tiene más que ver con la personalidad, con los intereses, con un montón de cosas, con la convivencia, con un montón de cosas. Pero sí es cierto, lo que pasa es que sí es muy común pensarlo. Sí creo que ahorita hay una tendencia con todo esto del body positive, que las nuevas generaciones vienen como ya siendo como más conscientes de esta parte y ya no se dejan agarrar tanto de la creencia limitante que sí nos creíamos antes, porque yo sí creo que la gente de antes sí tenía como muy marcado eso y tenía muy dado a hacer bromas y a cuestionar y a señalar mucho el tema del peso que ya no se hace en las nuevas generaciones. O sea, y creo que va a ir ahí avanzando todavía más ese tema y esa creencia en algún momento espero que llegue a desaparecer, pero sí es una creencia limitante, no es una realidad. Lo que pasa es que sí es una creencia colectiva, es una creencia de muchos. Ahorita que estaba diciendo eso, de hecho me acordé de una frase que leí en un libro, no recuerdo ahorita exactamente cuál, no me acuerdo si fue de hecho en un libro o en un videojuego, no me acuerdo. O Pero sea, libro videojuego.
las nuevas generaciones aprendimos con los juegos. Pero, Ok, sí, la nueva generación. De nivel alfa les va a bajar las patas. Y es mejor. Pero eso es otro tema de otro podcast. no son mejores. Pero bueno. Sí, no me acuerdo dónde fue que lo leí, pero decía que nosotros aceptamos el amor que creemos merecer. Total. Pero entonces ahí volvemos a lo mismo. Si yo me considero gordo, digamos, y yo pienso que para mí va a ser más fácil conseguirme a una persona gorda que a una persona delgada, entonces no sería una creencia, sería una realidad, porque para No mí es va a una ser... creencia. No, Eso no porque... es una realidad. En el momento que usted cambia su perspectiva y empieza a dejar de poner su valor o lo que usted es como persona o su paquete, digamos, lo que usted tiene para ofrecer a otros en función de su peso, cambiaría. O sea, una realidad es algo que usted no puede cambiar. Entonces, pero es una creencia que usted tiene. No es una realidad. La Es, realidad es sí la porque puedo cambiar. usted cree que como entonces es gordo, tiene que buscar otro gordo. Pero eso no es así. Hay gordos que buscan flacos, que no les gustan otros gorditos. Y hay flacos que más bien les gustan gorditos. O sea, entonces no es así. Eso es un tema de si usted cree que su peso lo define o no. Es una creencia limitante. Interesante. Que en Muchas... resumen, yo creo que no. Lo que creo es que sí, por mucho tiempo nos han hecho pensar o creer que sí, que valemos en función de nuestro cuerpo. Pero no es así. También hay flaquitos que se sienten muy acomplejados, porque también los han bulleado mucho a lo largo de la vida y todo. Entonces, este tema del peso sí a veces tiende como a querer fijar el valor de una persona, pero no va por ahí, es una creencia limitante. Una persona no vale por eso. Vamos igual con creencias limitantes, pero ahora vamos con el ámbito de sueños, metas y logros. Ahí también hay un montón de creencias limitantes. Aquí yo tengo apuntadas unas que van tal vez como para mí, pero quiero empezar ahorita con una pose. Que igual cuando estaba montando el tema, me acordé y lo analicé como una creencia limitante que tal vez usted tenga. Ok, ¿qué? Usted ahorita trabaja independientemente. Sí, soy coach, contrátenme. A contratar. No me entiendo. Yes. Búsquenlo en sus redes sociales, van a estar aquí abajo en la cajita de descripción. Sí, en una conversación que tuvimos cuando estábamos planeando todo esto, usted llegó y me dijo que los trabajos que ahorita usted tiene como coaching son de contactos. Ajá. No porque la hayan visto en redes o porque la hayan buscado, sino que el trabajo que tiene ahorita no lo tendría si no fuera por los contactos. Sí, como para aclarar ese punto, bendito Dios, personas que han trabajado conmigo me han dado la oportunidad de poder ahora colaborar con ellos en esta nueva etapa, digamos, profesional que yo tengo, a eso se refiere. Sí, digamos, a eso voy. Pero digamos, a lo que voy como creencia limitante, tal vez, es que usted piensa que su trabajo lo tiene ahorita por sus contactos, no porque se lo ganara. No, no es verdad. Y voy a decir por qué no es verdad. No es verdad porque yo creo que, vamos a ver, si bien es cierto, ahorita, digamos, los procesos que yo tengo abiertos de coaching, los he logrado, los he conseguido a través de personas que conozco, no a través de un desconocido que vino y me vio, etcétera. Digamos, porque además estoy empezando. Eh, no creo que sea porque me quisieron como hacer el favor, yo sí me los gané, solo que me los gané con un trabajo anterior. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una de las personas que me contrató fue una persona que trabajó conmigo hace unos años en otro ámbito de la vida. Yo sí creo que yo me lo gané. ¿Por qué? Porque esa persona me conoce, sabe lo que yo soy como persona, sabe lo que yo puedo aportar como profesional, sabe que si bien es cierto, ahora estoy emprendiendo en un nuevo campo, me conoce. Mi trabajo ya habló por mí, en otra área, pero ya mi trabajo habló por mí, por eso me dio la oportunidad. No me está dando la oportunidad porque le caigo bien. O sea, bueno, sí, también yo sé que le caigo bien.
Es muy difícil y no trabajar que cagar. Pero también sé que fue porque previamente esa persona conoció mi trabajo cuando yo me dedicaba a otra cosa diferente y sabe la calidad, sabe el compromiso, sabe el esfuerzo que yo le pongo a todo lo que yo hago. Entonces yo sí creo que me están dando la oportunidad por eso, porque conocen y saben quién soy yo. Y si bien es cierto, yo ahorita soy en un campo diferente, saben que yo voy a poner el mismo compromiso, voy a tener la misma entrega, voy a tener la misma ética de trabajo, el mismo esfuerzo, la misma calidad, etcétera, que tenía en el otro lado. Igual dentro del mismo campo de sueños, metas y logros, hay Ah, otra. y además quiero acotar que sí tengo también un proceso abierto corporativo de personas que no me conocían y que me dieron la oportunidad. Ya está rajando. ¿Ven? Entonces, ya, pero sí, también A los niveles de los reconozco que psicópatas. gracias a esas otras personas que confiaron en mí previamente, es que se me están abriendo estas otras puertas con personas que no me conocen y que ahora tienen la oportunidad o me están dando la oportunidad de mostrarles mi trabajo. Vieron qué fácil es picar a un millennial. O sea, nadie preguntó lo actual. O sea, pero ya quería subir aquí. Ok, volviendo al mismo tema, hay otro que sí escuché mucho, tal vez cuando era más pequeño. En mi entonces, eh, todos los chiquitos tenían un trabajo soñado. Digamos, había gente que quería hacer típicos trabajos generales, policía, que astronauta, que me acuerdo de un... Astronauta, trabajo general. Pregunten qué son ahora, ni yo sé, porque eso es otra cosa. Que es una... En mi caso, por lo menos, yo no volví a ver a nadie de la escuela, por lo menos. Aquí, eso es harina de otro costal, digamos. Pero sí, digamos, todos tenían ese sueño del trabajo perfecto y no sé qué. Los que me conocen sabrán que yo desde muy pequeño cambiaba de carrera 75.000 veces. Mi mamá es testigo de esto. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que yo quise ser profesor, tras de eso de escuela, como me encantan los niños, y quería ser profesor. Me acuerdo de una vez que dije que iba a ser actor. No me acuerdo por qué fue que quise ser actor, pero me duró como 2 meses y Porque todos lo los fue. niños queremos ser actores en algún momento. No sé por qué. Sí, normalmente en las series uno Creo que ve es exceso de televisión. eso le voy a decir, que salen que aquí con el Oscar y no sé qué. Yo no Sí, sí, quería ser es en actor por serio. eso. Yo quería ser actor por contar una historia. No importa, pero creo que todos los niños pasamos por eso. O la gran mayoría tenemos la etapa de ¿quieres ser actor o cantante? Vamos a sacar el podcast ya. Em, a lo que iba es que al final la meta o el trabajo más soñado, bueno, sí que he soñado más tiempo, que ha sido como la meta más larga, es trabajar de la música, vivir de la música. Em, yo he tomado clases, tengo una guitarra y hubo un tiempo en que estaba en clases de guitarra, iba casi que todos los días a donde un ex compañero y él me daba las clases. Me cobraba 2 rojos por clase, más que todo porque era como por amistad, no como por un negocio de él, sino que él me quería enseñar. De hecho, me acuerdo que me acompañó al barrio chino a comprar la guitarra. No es que compráramos una guitarra china, es que ahí quedaba la tienda. Yo luego tuve esa guitarra. Entonces, luego tuve esa guitarra que en algún momento también que dije, ay, yo voy a aprender a hacer esta vaina. Llevé una clase y la vendí. Pero bueno, continúo. Constancia. Eh, no vamos a hablar de constancia porque yo tengo esa guitarra hace como 10 años y hasta hoy, hace como un mes, fue que me la empecé a tomar en serio. O Ah, sea, entonces era otra guitarra, pero usted me vendió otra. yo nunca le vendí una guitarra. Ah, no, Me sí. vendió una El guitarra. mismo profesor fue el que me vendió esa guitarra a mí y yo se la vendí a usted. Sí, sí, yo, exacto. Pero bueno, Me acuerdo que fue un negocio muy lucrativo porque él me la vendió como en 10 robos y yo se la vendí como en 30. Mente así emprendedor. es. Em, Por eso hoy me va a invitar a almorzar. eso no va a pasar. Por supuesto que sí. ¿Quién es Pero la adulta responsable aquí? los Gen Z juegan de que son más responsables que los millennials, entonces. Es que si somos más Y además responsables, nos pero se pasan llama diciéndoles a conveniencia. los millennials que estamos viejos, entonces de ahí hay que invitar a comer a los viejitos. Pero bueno, No, continúe con lo de la música. iba a decir algo muy fanable, pero no va a pasar. Sí, entonces digamos, como verán en redes también, yo hace como un año estuve
subiendo videos, ya tomando más en serio, que fue una época donde yo estuve desempleado, tenía más tiempo para hacer muchas cosas, muchos proyectos, y me metí a empezar a hacer videos. Gracias a Dios ahorita estoy a más de 1000 seguidores y todo el tema, que agradezco eso. Síganme en TikTok también, ahí va a quedar abajo en la cajita de descripción. Pero me acuerdo que me decían mucho en ese entonces que estaba bien soñar alto, pero que no lo hiciera tan alto, porque entre más alto era el sueño, más dura iba a ser la caída. Entonces, digamos, eso me lo dijo tal vez una persona, dos personas, hace 50.000 años, y yo todavía me acuerdo. Cuando hubieron muchos comentarios también que me decían lo contrario, me acuerdo de hecho dos muy marcados, una señora y un señor en tiempos muy diferentes, personas que yo no conocía, en ese entonces que yo estaba en las clases de guitarra, que se me acercaron y me dijeron, usted va a ser muy grande en la música. Y yo al día de hoy no sé quiénes son, ni sé quiénes eran, ni nada. Y igual de esos dos pequeños detalles me los acuerdo muy bien, pero me acuerdo más que todo del otro, del que sueña alto, pero no tan alto porque la caída va a ser muy dura. Sí, ahí hay dos cosas importantes. Lo primero es que el cerebro siempre va a recordar más las cosas negativas. Y eso es porque el cerebro está diseñado para prevenirnos del peligro. Esa es su función, mantenernos vivos, alejarnos del peligro. La acostaba conmigo y con ella también. Entonces, el cerebro siempre, digamos, va a potenciar como las señales de peligro, porque es como, hey, cuidado aquí, para mantenernos a salvo, para mantenernos bien. Entonces, esa es la razón por la cual la mayoría de personas nos acordamos más como de un comentario negativo que nos hicieron versus 5 positivos tal vez que nos pudieron haber hecho. Esa es la función del cerebro, pero ahí es a donde tiene que venir uno como mucha intencionalidad y mucho trabajo y terapia y etcétera, un montón de cosas, ¿verdad? Para cambiar como esa forma de pensar, pero bueno, ese esquema es de otro tema, nada más que digamos esa es la razón por la cual uno se acuerda más como de ese comentario negativo que el positivo. Y pienso que en cualquier circunstancia de la vida van a darse cuenta que les pasa igual, que cualquier otra cosa se va a acordar más de lo negativo que alguien les dijo que de lo positivo. Y es por eso, o sea, por ese sistema como de alarma que tiene el cerebro. Ahora, la otra cosa, yo tengo un esquema como que tiende más a ser positivo, o sea, a ser una persona muy positiva que a ser una persona negativa. Pero trato de mantenerme en el realismo. ¿A qué voy con esto? A que sí, yo creo que muchas de las personas que le dicen a uno como que no piense en grande es porque no vieron sus sueños cumplirse, entonces creen que, que los sueños no se cumplen. O sea, tienen esa creencia. Porque si usted va y habla con una persona que ha sido súper exitosa, le va a decir, sueñe, imagine, créaselo, y entre más arriba, mejor. Sí, eso lo vemos en las gente ya famosa, por ejemplo, que dice Exacto, sueñe. exacto, porque entonces, porque usted sí, desde su realidad, desde su perspectiva, soñar en grande sí es posible y es realista. Entonces, yo sí creo que uno tiene como que tener un esquema en medio donde le diga, ok, yo voy a soñar en grande. No voy a escuchar a esa gente que me dice así como que ese chiquito, porque no. O sea, sí voy a soñar en grande, pero a la vez voy a analizar cuál es la probabilidad real de que yo consiga esto. Y esto no quiere decir mi probabilidad hoy, porque probablemente sea cero. Pero si yo aprendo esto, o qué tengo que hacer, bueno, para llegar ahí arriba, ¿cuál es el camino que yo tengo que recorrer? ¿Y cuántos de esos escalones es realmente viable que llegue a suceder? Les pongo un ejemplo así, tal vez de las cosas más estúpidas para especificar. Yo quiero llegar a hablar 20 idiomas. No sé, que yo venga y me ponga la meta y yo diga, es que mi sueño es llegar a hablar 20 idiomas. ¿Qué tan realista es eso si yo hoy no practico ninguno? Si yo hoy no estoy en clases de ninguno, si no estoy buscando información si yo no tengo un plan de trabajo para. O sea, obviamente no es realista. También yo luego, haciendo ese plan de trabajo, metiéndome hoy a clases y todo, yo tengo que proyectar de verdad cuáles de esos 20 puedo llegar a manejar en el nivel de que yo quiera. Y probablemente no sean los 20, tal vez sean 10. Pero tal vez sea mejor haberle apuntado a esos 20 y haber logrado 10, haber dicho, bueno, no, yo voy a aprender solamente un idioma y ahí pues el español aprenderlo a hablar bien, porque, ¿verdad? Porque se lo hablo pacho.
y después el inglés y ya después veremos. Y probablemente de ahí entonces no pase. Entonces yo sí creo que uno tiene que soñar en grande porque siempre es mejor como quedarse en medio de ese sueño grande a quedarse siempre pegado en el piso. Pero que tiene que ser realista y conocer cuáles son las circunstancias y qué tiene que pasar y qué tengo yo que hacer y si estoy dispuesto a hacerlo. Porque esa es otra. O sea, a veces sí se puede lograr, pero yo no estoy dispuesta a pasar el proceso. Entonces no es realista pensar que voy a alcanzar eso. Tienes razón. Al final los golpes eran para ella y cayeron para este lado, ¿no? Inteligencia milenial. Qué egocéntricos, por Dios. Pero bueno, dejémoslo soñar en alto. Como último tema, para todo este tema de creencias limitantes, eh, hay algo muy, podemos decir que se menciona mucho últimamente, que está también ligado, pienso yo, a creencias limitantes, que es el síndrome del impostor. Muchos hemos escuchado de eso y puede que una creencia limitante, como yo lo veo, una creencia limitante puede escalar a eso. Eh, ¿Qué es el síndrome del impostor? Así muy generalmente volvemos otra vez De a, nuevo por ChatGPT. obviamente, nosotros sí. Bueno, no, nosotros también pensamos. Estos temas han estado muy presentes en la vida de uno, entonces ¿Ok? uno se apoya en eso. Uno tiene que buscar todo en internet. Bueno. Somos más inteligentes. Dícese que el síndrome del impostor es un fenómeno psicológico donde personas exitosas dudan persistentemente de sus capacidades, atribuyendo sus logros a la suerte y no a sus competencias o capacidades. Sienten temor a ser descubiertos como fraudes, experimentando ansiedad, perfeccionismo y baja autoaceptación. No es un trastorno mental, sino un patrón modificable. Entonces, ahí con el síndrome del impostor pasa mucho de que tal vez uno está haciendo las cosas y aún así siente que no lo hace bien. Tal vez por lo mismo, porque lo que usted acaba de decir, estamos más acostumbrados y más programados a que el cerebro nos quiera proteger, entonces nos acordamos más de las cosas malas. Puede que hayan 50.000 comentarios buenos y uno malo, que nos vamos a concentrar en ese malo. Pero el síndrome del impostor es más como pensar que yo estoy engañando a la gente y que en algún momento se va a dar cuenta como de, uy, me gané ese ascenso porque tal vez y creen que soy muy bueno, pero en realidad no soy tan bueno. Entonces en algún momento se van a dar cuenta que yo no soy tan buena y qué va a pasar. Eso es como más el síndrome del impostor. Y lo sé porque yo soy experta en eso, porque también como TDAHosa, los TDAHosos somos expertos todos en síndrome del impostor, vivimos eternamente con eso, de pensar que los éxitos que tenemos son consecuencia de otra cosa o que nunca hicimos nada lo suficientemente bien. Pero es eso, es el siempre pensar como eso, uy, se van a dar cuenta, o uy, tuve suerte y me gané esto por esto, o la gente me dio esta oportunidad por tal cosa. Pero viene igual dentro de sus creencias limitantes. O sea, sí es cierto que no es verdad, porque probablemente usted adquirió o tuvo ese ascenso por sus propios méritos, por su capacidad, por sus logros, por su trabajo, por su esfuerzo, por su sacrificio. Entonces, sí, no tiene una base real y sí es modificable. Lo que pasa es que sí requiere ya entrar, digamos, como en patrones de terapia, donde se pueda identificar primero que se está viviendo un síndrome del impostor y que con ayuda y apoyo de la terapia se pueda trabajar en él. Y la gente empieza como a darse la palmadita real por las cosas que consigue y deje de creer toda la vida que está como engañando a las personas. Por eso es el impostor, porque uno se siente como impostor toda la vida. Como cuando uno juega ahí y está tratando de engañar a otros con el jueguito este, ¿quién es el impostor? Es lo mismo, entonces uno siente que los está engañando y que en cualquier momento lo van a descubrir y entonces le van a hacer chavo porque se van a dar cuenta que no es tan bueno como en realidad los engaño. Pero sí, o sea, sí es modificable, pero sí requiere terapia. Pero entonces ahí caemos en otra creencia. Porque, digamos, estoy con el miedo constante de que descubran que soy un fracaso, Ujú. aunque no sea verdad, claro está. Pero la gente se va a alejar de mí si se da cuenta que soy un fracaso. Yo no creo que es que uno esté con temor porque hoy la gente se vaya a alejar de mí. O O sea, la sea, creencia sería que la creencia es más mis amigos como, están conmigo por lo que tengo y por lo que hago y se dan cuenta que es es que yo creo que mentira. el síndrome del impostor, o por lo menos desde mi experiencia, no va tanto en tema de relaciones. O sea, va más en tema de logros laborales, profesionales, en el ámbito profesional más que todo.
no tanto en el tema personal. Yo nunca me he sentido impostora en el tema personal, yo nunca he creído como, uy, mis amigos se van a dar cuenta que yo no soy tan buena persona, tan divertida o tan increíble como en realidad soy. O sea, No le crean. entonces nunca lo he pensado, pero sí he sufrido mucho síndrome del impostor en la parte laboral, lo cual es curioso, porque era lo que yo decía ahora, de aún así tener, al puro principio del episodio, de uno tener conciencia que no es así, porque yo sé cuánto me he partido el lomo estudiando, sé cuánto me he preparado, sé también cuáles son mis dones, mis talentos, también soy consciente de mis debilidades, de las cosas que no hago todavía bien, de todo lo que tengo todavía que aprender. O sea, yo sé que soy lo suficientemente buena para haber logrado todo lo que logré en la vida. En el momento en que lo conseguí, tal vez era como ese tema constante pero siempre ha sido en la parte profesional. El pensar uno que le falta más, que le falta algo, entonces que por eso, que, "Ay, es que yo todavía no soy suficiente", entonces por eso se siente uno siempre como que está engañando, como, uy, me dieron este puesto donde donde se supone que yo sé un montón, pero tal vez no sé tanto y en realidad sí sabes, o sea, porque yo hoy me puedo sentar aquí y decir que ninguno de los puestos que yo tuve en mi vida profesional fue un regalo. Todos me los gané a pulso, todos los trabajé, todos me esforcé y todos los merecía. Todos los merecía. Entonces, pero tal vez en el momento, a veces escuchaba esas vocecitas y sí es a donde viene el trabajo intencional, porque yo sí he pasado por mucha terapia. Entonces ahí sí es a donde viene el trabajo intencional ok, estoy escuchando esa vocecita aquí otra vez, voy a callarle y voy a decirle que no, que yo sí estoy aquí por mérito propio. Ahí compártanos en los comentarios qué opinan de esto, de todas las creencias limitantes, cuáles creencias tienen, porque sería muy interesante leer a la gente. Y también que se identifiquen por la generación para ver si hay diferencias entre las creencias limitantes que puede tener una generación Z o un millennial. Entonces ahí nos los Oh, dejan mi en señor. comentarios y porque sería súper interesante también leerlos ahí y seguir discutiendo alrededor del tema. Me adelantó, me quitó la pregunta, la palabra. Ah, perdón, siga. Ellos siempre corriendo. Dios mío, no vive en el presente. Pero bueno. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya tienen la pregunta. Cuéntenos sus creencias limitantes, cómo las tuvieron, cómo las enfrentaron, todavía las tienen. Cuéntenos todo lo que nos quieran decir. Los vamos a estar leyendo y respondiendo en los comentarios. Entonces, eso fue todo por hoy. Listo, nos vemos en el próximo episodio. Chao.